No sé si todo lo que dije es verdad y en qué medida, pero no dejen que la verdad les arruine una buena historia. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber del detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directo a tu bandeja de entrada, te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el jueves que viene anotándote en tienequehaberalgomás.com/correo. Estabas escuchando a Joya Núñez. Ella es médica pediatra que se especializó en informática de la salud para rediseñar la experiencia de los pacientes que tienen interactuando con las instituciones médicas. Además, ella es mi co-ganadora del premio Women That Build the Globant. En esta conversación hablamos de cómo fue su transición de pediatra a informática en salud, cómo trabaja de estos freelance, mudarse a España y la relación entre la inteligencia artificial y la salud. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos con el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes de 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad de Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que los tenía que conectar entre ustedes para que se conocieran. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y tenemos actividades todas las semanas. Vienen invitados de show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clase a los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, compartir recursos y oportunidades laborales. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar máximo 1 hora las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar personas en relación de dependencia con carreras interesantes, emprendedores, freelancers y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. Te dejo el enlace en la descripción y unite vos también en tienequehaberalgomás.com/comunidad. Ahora sí, vamos con Joya. Hola Joya, bienvenida. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Muchas gracias a vos, un honor ser parte de este programa. La verdad que me encantó cómo la vida nos cruzó y estar hoy acá es un orgullo total. Me encanta porque somos co-ganadoras de un premio que lo debería haber ganado solo una de las dos y lo ganamos los dos. Entonces me parece Increíble. impresionante. Como estoy muy contenta de compartirlo con vos también. Me Sí, parece yo también, sí, totalmente. una gran compañera para compartir un premio que estamos hablando del premio de Globant Women That Build y nosotras competimos con la categoría, entre comillas, joven. Y por cada país gana una y en Argentina ganamos dos. Así que acá estamos las dos ganadoras para hacer esta conversación, ¿ok? Bien. Bueno, vamos a empezar por una frase que encontré tuya en internet y te la voy a leer. Uy, Y después te voy a hacer la polémico. pregunta. Esta frase dice, esto lo escribió Joya en algún momento. Al empezar a pensar en el futuro, no podía dejar de imaginarlo como un desde mañana para toda la vida. Y cuando pensaba en esos términos, me asustaba mucho que el trabajo que estaba haciendo no me enamoraba lo suficiente como para querer hacerlo todos los días hasta el fin de mis días. Uy, qué dramático. Está bien, está sacado de contexto, pero quiero Sí. saber para vos, ¿cuál es la complejidad de idealizar nuestro trabajo como un trabajo para el resto de nuestras vidas? Bueno, en realidad eso, poniendo un poco en contexto de dónde sale, venía en un momento que yo personalmente lo viví como crítico porque eh, sentía como mi vocación en juego conmigo misma. Y ahí lo que se me jugaba es que me imaginaba que lo que estaba haciendo en ese momento era lo que iba a hacer todo el resto de mi vida, que todos los días de mi vida iban a representar esa misma actividad o ese mismo día a día, esa cotidianeidad. Y eso me generaba una ansiedad de
no sé, de quedar envuelta en la rutina, de quedar atrapada, de no querer quedar acotada a un marco tan estructurado. Y, y bueno, y ahí fue cuando empecé a pensar un poco fuera de la caja y a tener otras ideas y contemplar otras opciones. Así que finalmente terminé encontrando una beta que podía aprovechar toda mi carrera, potenciarla y abrir otras oportunidades dentro de lo que es la actividad profesional, pero también sin sentir que estaba dejando atrás todo lo que ya había construido. Ujú. Y eso me llevó a tener la vida que tengo hoy, que no siento que sea la que va a ser el resto de mi vida, sino que la voy construyendo día a día y según las necesidades que tenga o el momento de mi vida en la que esté, puedo ir tomando y dejando algunas características. Entonces, creo que uno de los aprendizajes que tuve de ese momento es que no necesariamente una decisión tomada en un momento bajo una circunstancia queda determinada para el resto de la existencia, sino que hay factores modificadores y que eso también es crecimiento. Entonces, hoy, a mi vida laboral de hoy, todos los días son diferentes y cada día aprendo algo nuevo que me encanta. Y eso la verdad que me fascina, que mi trabajo no tenga una repetitividad, que me permita entrar con mi área creativa, con buscar alternativas, buscar soluciones, innovar. Así que bueno, creo que un poco fue el salto desde la crisis hacia el aprendizaje. ¿Cómo crees que tu formación en medicina condicionó tu experiencia laboral? Bueno, esto un poco lo estuvimos charlando de spoiler antes del podcast, pero yo creo que mientras estudiaba la carrera, todo el aprendizaje que hacía de cómo presentar el tema al examen o cómo exponer sí, un tema o un problema con el que me encontraba, que en salud era un caso clínico, me fue ordenando la forma de pensarlo. Como hacer toda una anamnesis completa, una investigación detallada de cuáles son los síntomas, las causas, los factores predisponentes o agravantes. Tratar de buscar el diagnóstico, acercarme a distintas posibilidades, diagnósticos diferenciales, etiología, que sería la causa en sí misma, y después buscar formas de manejar y de tratar. En algunos casos hace falta hacer estudios complementarios, en algunos casos eh, con eso solo alcanza, pero también pensar qué estudios complementarios, cuál es la finalidad, eh, el, 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 el riesgo costo-beneficio y qué voy a buscar en cada uno de los exámenes complementarios que pido para después poder interpretarlo. Y la interpretación en sí misma también es todo un ejercicio. Y después, bueno, ver cómo sigue la evolución. Entonces, ese proceso de pensamiento como bien, no sé, ordenado o en pasos casi, que a medida que se va ejercitando casi que fluye naturalmente, lo fui trasladando a casi todos los aspectos de mi vida sin darme cuenta. Y de pronto cuando o sea, empecé en medicina, después pasé a mi carrera de pediatra, que también aplicaba todo este proceso, y en los últimos años que me especialicé en informática de la salud, ese mismo tren de pensamiento me acompañó también a hacer todas las mismas instancias de relevamiento, análisis, diseño y desarrollo de posibles soluciones y después implementación y ver cómo
el testeo en sí mismo va mejorando y evaluando la respuesta. Así que eso ya creo como que es parte de mí y de cómo veo al universo. Ujú. En tu paso por ejercer pediatría, ¿qué cosas te gustaban y qué aspectos te hacían ruido en cuanto a tu estilo de vida? Bueno, a mí la especialidad pediatría me encanta, o sea, al día de hoy, por más que no ejerzo directamente como pediatra, me parece una especialidad hermosa, súper completa, que tiene un enfoque muy integral de la salud, no solo de cuestiones físicas, sino de todos los aspectos que tienen que ver con el paciente y la familia, porque en pediatría el paciente no es solo una persona que viene de la nada, sino que tiene todo un contexto familiar y acompañante y un montón de causas y factores que lo van haciendo como a su estado de salud. Y eso a mí me encanta, contemplarlo y cubrirlo en la consulta. Eh, y de lo que sí no me gustaba en su momento cuando ejercía era la calidad de vida que estaba teniendo al estar eh, dedicándome exclusivamente a la pediatría. Sentía que tenía que sacrificar cosas que la mayoría de la gente que trabaja da por sentado, como por ejemplo tener un fin de semana libre, dormir todos los días en su casa, no sé, elegir como actividades sociales en función de la agenda de las redes y no del horario de trabajo. Y y bueno, fueron cosas que me empezaron a condicionar y hacerme preguntar esto que hablamos al principio, como, ¿es, ¿es así como voy a querer vivir el resto de mis días? Y bueno, si bien no es de acá para siempre, sí me di cuenta de que había cosas en mi calidad de vida que no me estaba respetando y que quería tener resueltas. Así que eh, la verdad que para mí encontrarme con informática en salud fue un descubrimiento hermoso porque me permitió pasar desde todo el costado de pediatría que me encanta, me fascina y que de alguna manera sigo conectada desde los ángulos que puedo y aplicarlo hacia un nivel con un alcance mucho mayor y con otra disciplina que también me encanta y disfruto de conocer y de descubrir. Así que sí, la verdad que si tengo que volver a ser pediatra no es algo que me va a pesar, me encanta, pero sí tendría en cuenta estas cuestiones más del estilo de vida, no tanto de la profesión o del ejercicio en sí. ¿Por qué crees que sigue pasando esto como estructuralmente en la medicina? Porque algunos episodios donde trajimos a médicos que se reinventaron, tipo Diego Pereira, Ingrid Brichler, hablamos de como estas, no sé llamarlas fallas estructurales, pero las personas que tienen que curar a otras personas los exigen demasiado, ¿no? Como estos horarios rotativos, guardias de 24 horas y todo tipo de cosas que tienen que pasar. Bueno, estas son preguntas que obviamente me estuve haciendo muchísimo a lo largo de mi carrera y especialmente de este periodo de transición de una línea hacia otra. Y yo creo que en salud se dan algunas cosas, como por ejemplo, desde nuestra carrera, al comienzo, siempre está la presión de que el promedio o cómo quedas en un ranking o cuál va a ser tu salida laboral al futuro está condicionada por el primer día de clases, que es una ridiculez, pero bueno, ya tenemos como ese chip inculcado de que no, si no tenés buen promedio no vas a entrar a un buen hospital y si no vas a entrar a un buen hospital no vas a tener una buena formación y si no tenés una buena formación no vas a ser un buen profesional y si no sos un buen profesional nunca nadie te va a querer contratar. Y eso es algo que nos creemos desde el primer día y que nos va moldeando durante 8 años de carrera en la UBA. Eh, y llegando al final de esos años, también empieza a sumarse el otro chip, que es el de
Bueno, si vos no querés hacerlo, hay una lista de espera de 500 personas que están dispuestas a aceptar estos términos y condiciones y no necesitamos que seas vos, por más que tengas todas estas acreditaciones. Puede ser cualquiera de este listado, que va un poco en detrimento del argumento anterior, pero son chips o mensajes que nos van eh, llenando continuamente y nos van pesando. Y eso hace también que sea difícil tomar decisiones como, no sé, el lugar donde se hace la residencia, o si empezás una residencia y no te gusta, dejarla. Como hay un peso en esa decisión eh, enorme que es muy difícil de enfrentar. Y después hay cuestiones que tienen que ver más con la remuneración o el trato, que es esto que hablábamos antes, la calidad de vida que uno tenía, o que yo tenía por lo menos, que para poder llegar a fin de mes tenía que cubrir determinada cantidad de guardias, y esas guardias son de 24 horas, eh, y eso es como un estándar, porque si no lo hacía yo, había 500 personas que estaban dispuestas a tomarlas, yo veo que en otros lugares del mundo quizás se está invirtiendo un poco esa tendencia, o se está tratando de cambiar, y quizás las guardias formativas también son pagas, o no son necesariamente de 24 horas, y si tenés 12 horas de guardia nocturnas, las 12 horas diurnas no las trabajás, o hay distintas herramientas o estrategias para que sea más amigable. Pero también, por ejemplo, en pediatría, actualmente hay una crisis de falta de pediatras, porque quedan puestos vacantes en las residencias, empieza gente que toma el cargo y después renuncia, las condiciones no son buenas, y esto es algo que se está dando en Argentina en particular, pero que también está sucediendo en otros lugares del mundo, que hay falta de pediatras. Es una especialidad que está en crisis transversalmente. Así que no sé si es algo inherente al país, a la situación, o es algo que la pirámide poblacional va tendiendo hacia el envejecimiento, y hay algo que está pasando, no sé. Y en esto del peso de las decisiones, obviamente, claro, tiene mucho sentido si hay mucha gente dispuesta a hacer lo mismo, entonces como la vara baja, porque necesitan menos requerimientos para hacer lo mismo. Si no lo haces vos, lo va a venir a hacer alguien más. ¿Cómo fue para vos esta decisión de decir, no quiero que toda mi carrera sea de pediatría, y empezar a transicionar a otro tipo de trabajo? Bueno, para mí fue enfrentarme bastante a ese peso de cómo crecí durante la carrera, y poder permitirme tomar esa decisión de lo que decís vos, tiene que haber algo más. Entonces, cuando estaba transitando el momento agudo y empecé a poner en la balanza, lo que vi en ese momento fue que también la informática en salud era una especialidad naciente, o en tendencia creciente, o sea, como que recién estaba empezando a hablarse del tema y empezando a estar en boca de todos. Es una especialidad que se desarrolló mucho en los últimos años, y que veía como un nicho muy acotado. Entonces me pareció eh, que si bien era algo súper específico y chiquito, no tenía esa presión de 500 otras personas atrás, y que me parecía que con toda mi experiencia y con todo mi carrera, y con las habilidades que iba adquiriendo y desarrollando en ese momento, podía llegar a hacer algo con eso. Entonces, la verdad lo vi más como una motivación y no tanto como un impedimento. Eh, y bueno, creo que también fue clave el momento en el cual lo viví, que fue al final de una residencia, en el medio de la pandemia, y en un momento en el que
a nivel global se estaba empezando a hablar de algunas herramientas informáticas para justamente potenciar la salud, como ser telemedicina en el caso de COVID, o por decir un ejemplo emblemático de ese momento. Entonces me pareció como que todo apuntaba a que era una buena decisión. Uh-huh. ¿Qué creencias limitantes tuviste que deshacerte para poder hacer este cambio? Bueno, yo no sé si es tan fácil así ay, bueno, me deshago de estas creencias, sino sí trabajar mucho a nivel introspección y expectativa, tanto personal como profesional, como incluso social y familiar, ¿no? Cuando uno elige una carrera y, y empieza a seguir, a desempeñar algunos proyectos, eh, no sé, se generan expectativas en función de lo que significa eso. Y si bien eso fue como quizás lo que menos me pesaba, ponía mucho en la balanza qué era lo que yo quería hacer y cómo quería vivir. Y eso creo que es lo que más me pesa al día de hoy, el cómo querer vivir, más que como que si haces algo que te gusta y encontrás la forma y encontrás el espacio, lo que pesa al momento de tomar decisiones es cómo va a ser tu vida mientras estás haciendo eso. Y creo que fue bueno trabajar eso y también mucho trabajo interno que esto creo que fue lo más difícil, de luchar contra contra esa autopercepción que tenía de que todas mis credenciales no eran suficientes, porque había mucha gente más y había mucha presión de pares y realmente decir, bueno, ok, hay un montón de pediatras, hay un montón de pediatras subespecializados en cosas, pero yo tengo este valor para aportar también y que sume desde este ángulo. Y bueno, es un valor que creo que a vos también te debe haber pasado, o por lo menos lo debes haber vivido ahora con el premio, que capaz nos hacían preguntas bueno, y qué, o sea, ¿por qué te elegimos a vos? ¿Y qué es lo que hiciste? Y capaz, a mí algo que me pasa es que cuando veo mis logros, no los veo como logros, lo veo como, bueno, son cosas que hice. Pero de pronto cuando alguien como Globan te lo devuelve y te dice, bueno, pero hiciste esto, decís, ah, bueno, es un montón. Y dicho así suena como grandioso y quizás uno en su día a día no lo dimensiona de esa forma. Es que es lo que es grandioso. O sea, esto, no sé si vieron el perfeccionismo de Joya en esta frase, ¿no? Pero sí, te entiendo en la parte de minimizar los logros, de que vos estás en el día a día y vos decís, como, no sé, viste, yo sigo avanzando y después en algún momento te das vuelta y alguien te reconoce y decís, ah, todo lo que estuve haciendo se acumula en el tiempo y genera como todo esto que me dan un premio con esta estatuilla, claro. Sí, bueno, tal cual. De hecho, cuando estaba preparando las respuestas y los copies de las publicaciones, hablé con Meli Jajamovich, que es una gran referente, también potencial invitada de tu programa, Ah, ok. que ella como dentro del asesoramiento y el feedback que me daba, me decía, créetela más. y yo siento como que es algo que no me sale, no es difícil de tomar perspectiva, sobre todo cuando venís de una industria en la que todo el tiempo te están diciendo que no sos suficiente. Pero me parece que igual, además de que tu industria debe ser más complicada que otras, hay un mensaje general en la vida del no sos suficiente. Por eso a muchas personas nos pasa esto. O sea, no es que todos somos, como tenemos esta misma, entre comillas, falla porque se nos ocurrió. No, es que hay algo en la sociedad, sobre todo pasa más en mujeres, que te lo meten en la cabeza. Entonces, obviamente vos crees que no sos suficiente si te lo digo 1000 veces. O sea, obvio, hay que hacer un trabajo muy fuerte de desarmar. Eso que nos va a llevar toda la vida. Y sí, nos está llevando. Ahí va.
Bueno, a no deprimirse, ¿eh? Escúchame, hace 5 minutos mencionaste una palabra que pasó muy al pasar, que es la pandemia. Quiero saber cómo es que vos terminaste caminando 90 minutos en una autopista de Italia para llegar a un aeropuerto. Bueno, fue así. Los últimos meses del 2019 y principios del 2020, yo conseguí una rotación de último año de residencia en Roma, en un hospital pediátrico que se llama Bambino Gesù. Y bueno, hice todo diciembre, todo enero, mitad de febrero y cae la pandemia. Eh, y con esta situación empiezan a pasar como tomas de decisiones sobre pasajes y cambio de itinerario y un montón de incógnitas que no sé si te acordás cómo se vivió en ese momento, pero las aerolíneas empezaron a cancelar tickets todos los días, los trenes empezaron a estar suspendidos todos los días, se declaraban zonas rojas y de pronto quedabas completamente incomunicado. Y entonces ahí sí fue como una movida de empezar a querer escapar como para poder volver y no quedar encerrada encima en una zona roja. Y en el momento en el que declaran Italia, zona roja, todo el país, yo estaba en un micro llegando a Siracusa, que es un pueblo chiquito casi en Sicilia. Y estaba arriba del colectivo, o sea que en ese momento no podía tomar ninguna decisión, tenía que esperar las 8 horas que me faltaban arriba del colectivo para llegar y ahí ver qué hacía. Y llegué y era domingo, estaba todo cerrado, era un pueblo muy chiquito y dentro del reglamento, del decreto que salió, decían que si ibas a estar transitando en la calle, tenías que tener un permiso policial fotocopiado y no había ni siquiera un locutorio como para entrar a internet y pedir imprimir el permiso. Así que bueno, ahí fue un poco arriesgado y empecé a hacer todo lo que había hecho en micro, volver, buscar una estación de tren volver a alguna ciudad que tuviera aeropuerto y, y el tren nos era tomar un tren que fue casi taxi porque no había más gente en el tren y que de hecho yo me subí sin saber si iba a salir o no porque no había servicios. Así que bueno, terminé tomando el tren al siguiente aeropuerto más cercano, pero que del aeropuerto a la estación de tren había un tramo y no había nadie en la calle, no había transporte público, no había taxi, no había Uber, nada. Entonces dije, bueno, lo único que me queda es caminar. Y empezamos a caminar y ahí empezó a darse una situación muy de película italiana, que era que al costado de la ruta empezaba a aparecer gente que tenía auto y que te empezaba a ofrecer el traslado al aeropuerto a 50 euros. Y de pronto caminabas 10 minutos más y te la ofrecía 40 euros. Y caminabas 10 minutos más y estaba a 30. Y de pronto ya te faltaban 10 minutos y ahí te decían, bueno, por 5 euros. Y no, por 5 euros camino en los 10 minutos que... y bueno, y llegando al aeropuerto, hablamos con una amiga que es periodista, que en ese momento trabajaba para La Nación, y le contamos toda la situación que estábamos viviendo, y dice, wow, esto es increíble, podría salir en el diario. Y nos subimos al avión, volamos a Roma, y cuando salimos empiezan a llegar notificaciones de todo el mundo de qué hacen en el diario, quiénes son, cómo pasó, que están bien. Y de hecho parecía como que todavía era un borrador porque acabábamos de hablar con nuestra amiga, fue un vuelo corto. Y no, ya era noticia y ya estaba circulando y, y ya la familia se había enterado antes que nosotros mismos. Buenísimo. ¿Y cómo llegaron a Argentina? Bueno, ahí fue... como yo había ido en parte de esta rotación, yo tenía el pasaje, lo había tramitado a través de la IOM, que es la International Organization of Migration, o algo así, que es como
la Organización Internacional de Migraciones, que es una entidad que depende de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y que en algunos viajes de estudio, relocación, trabajo, te ofrece como cierta ayuda. Y yo había tramitado todo el viaje a través de esa organización y ellos se iban encargando de actualizarme minuto a minuto cómo era el estado de mis vuelos y de los otros vuelos, porque como se estaba cayendo todo, y yo tenía un vuelo que iba a través de Suiza, así que lo que hice fue irme de Italia lo antes posible y así no perdía la conexión completa, porque el vuelo, ese tramo sí se cayó, pero el tramo largo no. Cuando estoy en Suiza se cae el tramo largo, así que voy a la oficina de la aerolínea y ahí me sentí, creo que por primera vez en mi vida me sentí en el primer mundo, porque realmente el nivel de atención y la calidad de la espera, todo fue impecable. Y en un momento de muchísimo estrés, muchísima incertidumbre, yo entro a hablar con una persona y la persona sonriente me dice, mi objetivo es que vos de acá te vayas contento. Así que voy a hacer todo lo posible para que hoy te vayas contenta. Y yo en el momento tenía tanta incertidumbre encima que dije, bueno, es como mucho decir, pero gracias. Y la verdad es que sí, fue un servicio perfecto, que detalladamente se fueron fijando qué disponibilidad había y se encargaron de que cualquier cambio, cualquier modificación, ellos iban a hacer cargo y eh, y me consiguieron un pasaje a Londres y de ahí de Londres volvía para Argentina. Porque encima pasó algo gracioso, que es que yo estaba con los días contados de visa. O sea, si perdía mi vuelo y no podía volver, me pasaba del permiso de estancia. Entonces necesitaba salir del territorio Schengen y cuando llamaba a Cancillería no me podían dar una versión oficial de qué pasaba, porque había una situación por fuerza mayor, pero era sin precedente. Entonces era todo extraoficial y buscar por mis propios medios cómo podía resolver. Así que bueno, cuando me sacaron por Londres fue realmente me resolvió dos pájaros de un tiro. Qué bien. ¿Cuántos días antes de que se cerraran las fronteras llegaste al país? El último día, 16 de marzo, últimos vuelos de... Wow, Sí, sí. qué fuerte esto. Que incluso la experiencia de llegar en un contexto tan revuelto y sin precedente era ridículo en sí mismo porque, por ejemplo, para ordenar la salida, primero tenían que descargar todo un avión. Y eso lo iban haciendo de a 2 personas por vez. Entonces, tuvimos que esperar como 4 horas encerradas en el mismo avión a que desembarque todo el avión previo para evitar problemas de contagio, mientras todos estábamos en la misma cápsula de aire, y después cuando salimos todo el segundo avión, nos encontramos de vuelta a esperar el equipaje, o sea, como que igual no es que se ahorraba tanto. Y después era gracioso la imagen de ver a la persona vestida con todo el equipo de biohazard, con la pistolita de temperatura tomándote a la distancia y el otro al lado tomando mate en remera, pasándole la misma bombilla. Y son imágenes como de pandemia, nivel muy incipiente, que eran graciosas. Qué fuerte esto. ¿Cómo, cómo decidiste mudarte a Madrid? Bueno, ese es un proyecto que lleva ya varios años como de idea y la verdad que en mi familia siempre, creo que todos menos yo vivieron una experiencia internacional y yo desde que crecí veía eso como lo enriquecedor que resulta tener una experiencia de resolver situaciones
en otro ambiente, en otro entorno, con otras redes, con otros idiomas, y de también insertarse en ambientes nuevos y en espacios nuevos. Entonces siempre fue como una aspiración que tuve de ver qué podía hacer internacionalmente. Y bueno, al haber estudiado medicina, ahí sí me empecé a encontrar con restricciones de homologación de títulos y de papelerío. Y yo siempre vi esta experiencia de internacionalizarme como algo de desarrollo, de crecimiento. Entonces no quería irme del país por, no sé, por irme nada más. Quería que sea con un extra de valor. Entonces, bueno, mientras fui preparando todos los papeles y consiguiendo todas las acreditaciones, fui viendo de qué manera me podía reinsertar y en qué lugar sería mejor. Y bueno, ahí pude homologar mi título al título español, entonces eso ya era una ventaja. Y después pasarme a informática también me dio la ventaja de quizás el trabajo híbrido. Entonces, como que fui sumando distintos aspectos para poder cumplir con esto. Y finalmente, cuando reuní todos los requisitos y fue el momento, tomé la decisión y lo hice. Y acá estamos. O sea, hace un mes llegué y bueno, por ahora estoy justo en el proceso de salir del modo vacaciones y que, bueno, es lo que hablas bastante de la vida del nómade digital, ¿no? Cómo hacer ese balance entre ocio, vacaciones, trabajo y desarrollo propio. Así que bueno, estoy ahí encontrando el punto de equilibrio. Es un momento difícil ese, donde ver como qué palancas hay que tirar hasta que te encontrás en un lugar. Y es un malabarismo, a ver, sí, buscar el punto de equilibrio. Es totalmente eso, ver qué palancas tirar y 100%. Entonces, última pregunta, que es ¿cómo cerramos esta entrevista? Palabras finales con un mensaje a la audiencia de algo que hayamos dicho o no, pero algo que quizás haya quedado en tu cabeza que quieras compartir en este momento. Bueno, creo que qué difícil, un mensaje así consolidado. Lo que les voy a decir es, no sé si todo lo que dije es verdad y en qué medida, pero no dejen que la verdad les arruine una buena historia. Ahí va, espectacular. Bueno, gracias, Joya, por venir a contar todo esto. Felicitaciones por tu premio. Felicitaciones a vos. Me encanta. Se autofelicitaban. Y a por todo, vamos a por todo. Vamos a por todo, sí, aprovechemos nuestra situación de privilegio. Ahí va, gracias y te mando un abrazo. Otro para vos, un gusto. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.